Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Les recordamos que somos Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno y también hay siervos, amigos del ministerio. Bienvenidos, y a todos nuestros amigos que nos sintonizan, se conectan y nos escuchan a través del YouTube. Bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Carlos López, mi número de teléfono es área 720-490-5760. Una vez más, área 720-490-5760. Estamos aquí reunidos, un grupo de pastores que queremos platicar, queremos hablar de la bendita palabra de Dios en un tema que es de obvia actualidad, como lo es las acciones de gracias, si es posible celebrarlas en este tiempo. No estoy hablando de primicias, estoy hablando de las acciones de gracias. No estoy hablando de las palabras de gracia, sino que estoy hablando de acciones, de hechos de gracia. Quienes hablaron de las acciones de gracias en el Nuevo Testamento, quienes practicaron las acciones de gracias, quienes las reciben, en qué se invierten las acciones de gracias. Todo eso es bien importante, pero en base a lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos que mirar que Dios siempre ha tenido un propósito. Cuando Dios se dedicó o se dispuso a hacer su obra aquí en la tierra, desde que se abre las Sagradas Escrituras, se abre en el momento de Dios preparar su creación y ponerla a disposición, a beneficio del hombre que él tenía en mente hacer. Y no solamente para que sirviera de beneficio, sino también al resto de su creación. El Señor no hizo por gusto las estrellas, no hizo por gusto al sol y la luna. Que hayan habido civilizaciones que hayan idolatrado al sol, a la luna, a las estrellas, hasta hayan hecho una secta, un camino por el cual consultar su suerte, su destino, pues ese es problema de ellos. Pero en realidad, cuando yo veo ese problemita, porque ya se convirtió en problema para mucha gente, yo tengo que hacer remembranza, tengo que recordar de cómo el Señor ha financiado su obra. Aparece el Señor dando sus beneficios, creando para beneficiar a sus criaturas, pero después ya aparecen en el escenario bíblico Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que no solamente el Señor los llama, los prepara para un gran propósito. Sin esos hombres,
la riqueza de las Sagradas Escrituras se debe a los hechos de esos hombres. Sin ellos, si no hubieran tenido esa acción de hacer algo, no para Dios, sino a hacer algo para beneficio de ellos mismos, porque yo veo en las Sagradas Escrituras que a ellos no les pidió que dieran, a ellos no les pidió que hicieran. Ellos de su propio corazón generoso, de su propia conciencia, hicieron algo, porque yo no veo que el Señor le haya pedido a Abel a hacer el sacrificio que hizo. No le pidió ofrendas a Abel ni a Caín. Que el Señor haya calificado la obra, la ofrenda, el acto de Abel y haya descalificado la ofrenda, el acto de Caín, ese es otro callejón. Pero yo voy al punto en que no les pidió. No le pidió a Noé al bajar del arca que diera, que hiciera. No, ellos de su propio corazón, ellos aparecen haciendo actos, hechos que los toma el Señor y los pone en las Sagradas Escrituras. Yo no tengo la culpa que Dios haya tomado los hechos, el acto de gratitud de esos hombres y los haya puesto en las Sagradas Escrituras. Lo que viene a mi mente es que Dios tiene principios de vida, tiene principios de bendición, tiene condicionales en la Biblia, como por ejemplo en la siembra y la cosecha que tanto se usan esas palabras para hablar cuando comienza el nuevo año. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Esas son leyes. Tú quieres o principios de escasez o de abundancia. Son condicionales. Siembras poco, pues vas a cosechar poco. Siembras mucho, pues no te va a alcanzar tu casa para amontonar toda la cosecha. De ahí es donde yo quiero partir, porque el Señor tomó los hechos de los antidiluvianos, de los habitantes del Nuevo Mundo, los hechos de Abraham. El Señor no se los pidió. Dios jamás le pidió los diezmos a Abraham. Abraham, de su corazón generoso, lo hizo. No lo hizo por mandamiento, lo hizo por generosidad, lo hizo por gratitud, lo hizo por estado de conciencia. El refugio está en que el Señor no instituyó esos mandamientos del dar en el Nuevo Testamento. Pero sí, la Biblia nos habla mayormente en las cartas paulinas o las cartas que escribió Pablo para la iglesia. Pablo jamás escribió las acciones de gracias para los inconversos, lo crió para la iglesia. Todo lo que escribió Pablo era directamente para la iglesia, no para inconversos. Entonces, que nosotros en este tiempo, escuchando a personas que no lo quieren hacer, todavía influencian sobre nosotros para que nosotros también no lo hagamos. Usted no se vaya a comer ese bocado.
No, aquí en la Biblia no lo obliga a usted. Estamos en tiempo de gracia y todo lo que hacemos lo debemos de hacer por gratitud, ni siquiera por lo que Dios pide, porque a los de antes de la ley, Dios no les pidió, pero tampoco se los rechazó. Por ejemplo, Jesús en la mesa de los discípulos de Emaús, ellos sacaron pan, ellos le dieron de comer a Jesús. Jesús no les pidió, pero Jesús tampoco se lo rechazó. Eso fue de su estado de conciencia, de su corazón generoso, que invitaron a Jesús a comer en su mesa y eso les bendijo. Les bendijo porque supieron que Jesús había resucitado y que el que iba hablando con ellos era su maestro. Bueno, pero si no lo meten a la casa a Jesús, no se hubieran dado cuenta, porque Jesús hizo como que iba adelante, más adelante. El Señor le dijo, miren, prepárenme un faisán dorado ahí, alguna pierna de chompipe, de guajolote, de pavo, y denme de comer, saquen vino, saquen pan y comamos. No, el Señor hizo como que iba más adelante. Y ellos le rogaron que entrara. Y eso les contó como justicia, les contó como bendición. Pero si ellos no hacen ese acto, no se hubieran dado cuenta que Jesús era el personaje que iba con ellos. Entonces, hay cosas que el Señor no pide, pero tampoco te lo rechaza en el momento que lo hagas. Entonces, yo como hijo de Dios y como lector de la palabra del Señor, tengo que saber que en todos los tiempos el Señor ha tenido gente para financiar su obra. Eso no lo podemos quitar de las escrituras. El punto es cuando ya se comienza a maltratar a la gente para que lo haga. No, hermanos, no. El Señor, es más, en el tiempo de la gracia ya quedamos en las pláticas pasadas que el Señor no va mirando la cantidad. Claro, sabe el potencial económico que tienes y sería ridículo que Dios dándote mucho le des poco, ¿verdad? Pero es que lo que hacemos, lo que damos, habla de nosotros, habla por nosotros. Por ejemplo, usted ve que Abel, cuando estuvo en el altar, él no habló. Él no habló. Él ofreció calladamente. No hizo un culto como el culto de la ley, porque no estaba en tiempo de ley. No precisamente tenía que hacer lo que quedó establecido en la ley. Él no habló. Él no cantó. Solo queda ahí el hecho de Abel. Y el que habla de ese sacrificio es Dios. El que habla de ese personaje es Dios. El que habla de Abel es Dios. Habla de su acto y de su corazón. Claro, ese acto y ese corazón, ese personaje tenía nombre. Y por eso aparece en la palabra, el nombre de Abel en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, verso 4. El Señor habla de eso, que lo que dio Abel fue de lo primero, de lo mejor y de lo más excelente. ¿Ok? No lo obligó, no lo agarró del cuello o del buche para que diera. A ti tampoco. Si a ti no te está obligando nadie, nadie te puede obligar. Porque estamos en tiempo de gracia y a la gracia no se le puede añadir ni siquiera una onza de
de obras para poderte salvar, porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonarte, para borrar tus pecados. No le tienes que agregar ninguna onza, porque somos salvos y porque ya somos libres, nosotros disponemos darle a Dios. Claro que Dios no va a bajar en persona para que yo le dé. Dios me dejó un lugar a mí, como le dejó un lugar al pueblo de Israel, y les dijo, ahora tienen un lugar, tienen un templo. Cuando Salomón terminó de hacer el templo, les dijo, si yo enviare fieras a este lugar, al mundo, si yo enviare pestes, si yo enviare epidemias, si yo enviare enfermedades, y me clamaran desde este lugar, yo oiré sus peticiones y sanaré su tierra. Pero eso ya depende de cada uno. Ya no depende, en el tiempo de la gracia, ya no depende de un mandamiento. Yo no sé cómo interpretamos nosotros el capítulo 14 y verso 15 del Evangelio según Juan. ¿De qué mandamientos estará hablando ahí el Señor? Pero eso es para los que ya son de Él. Él no le está hablando a alguien que no lo quiere amar. Yo lo quiero amar y yo lo tomo para mí. Ese verso yo lo tomo para mí, aunque los demás digan, porque si vamos a pie de imprenta, dice que la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. De ahí entra la gracia. Y yo ya no lo doy por ley, ya lo doy porque soy participante de la gracia del Señor. No sé si lo tienen ahí. ¿Sí? Juan 14, 15, a ver cómo dice. Gloria a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? ¿Por una semana o para siempre? Para siempre. Bueno, entonces, pero vamos pues, vamos. Esos mandamientos, ¿son de la gracia o son de la ley? O hubieron mandamientos que pasaron de la ley a la gracia. Los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Padre. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a obedecer o a desobedecer la ley. Porque ese país tenía principios. ¿En qué Israel, el pueblo, la nación de Israel, fue edificada, fue estructurada en base a los principios de qué hombre? ¿De dónde tomó los principios Dios para hacer la ley? ¿De quién? Los tomó de Abraham, precisamente. Y eso no se los pidió Dios a Abraham. Abraham, de su gratitud, lo hacía. Hubieron cosas que también le pidió, como por ejemplo la circuncisión. ¿Okay? Y eso era para poner una señal, para identificar a los descendientes de Abraham, porque los cananeos no practicaban eso. Ahora, tenemos que hablar de Jesús aquí. Presentemos la ley, la lista de los mandamientos de Jesús.
Tampoco te está mandando al fusilamiento, a la silla eléctrica, si no lo practicas. Pero mejor si lo practicamos. Va, por ejemplo, hermanos, nosotros no nos podemos escudar como aquellos que dicen, ah, era el tiempo de la ley. Bueno, yo le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar algo y lo dejé de tarea la semana pasada. ¿Dónde aparece honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Y esta palabrita, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿En dónde está en el Antiguo Testamento el primer mandamiento con promesa? ¿Dónde está? Bueno, entonces nosotros aquí tenemos que mirar, hermano, que el Señor en el Antiguo Testamento tomó preceptos, costumbres de ciertos personajes de la Biblia. Por ejemplo, la conducta de Abraham eran preceptos, eran costumbres. Por ejemplo, no se acostumbraba a tener ladrones en la familia de Abraham. Por eso Abraham sacó joyas, sacó zarcillos, brazaletes, vestidos, camellos. ¿Sabe cuánto vale un camello allá en el Sinaí? Lo de un carro del año. Eso vale un camello allá en Israel. Bueno, o en Egipto. Es muy importante el medio de transporte. Ahí no puede subir un tractor. Ahí no puede subir un carro, se necesitan camellos. Por eso los camellos son caros en esa parte del mundo. ¿Ok? Pero le dio todo a Eleazar, pero le dio una condicional. Júrame que no me vas a traer una joven de diferente familia, sino que sea del cuadro familiar mío. ¿Ok? La que va a desposarse, la que va a ser mujer de mi hijo. ¿Ok? Esa fue la condicional que le puso, pero no le dijo, mira, no vayas a gastar por gusto, no le puso condicionales en el dinero, en el oro, a los hombres que llevaba. No, ellos se iban poniendo condicionales, pero lo que le quiero decir es que Eleazar llevaba suficiente riqueza como para comenzar una empresa al otro lado del mundo, lejos de Abraham. Pero le confió, ¿por qué? Porque ese era un precepto en la familia de Abraham. Bueno, hubo otro precepto. No sé si se acuerdan ustedes de Recab. Este hombre le recomendó a sus hijos, que no fueran a tomar vino jamás. Y a esos hombres los tomó Jeremías de ejemplo, porque Jeremías les hablaba de los mandamientos, les hablaba de la palabra de Dios. Y entonces les dijo, miren, vayan a traer un recabita y le ofrecen vino, métanlo a la casa de Dios. No lo llevaron para perderlos. Tampoco estoy hablando de eso, que nosotros lo podemos hacer, ¿ok? Pero ellos tenían principio y tenían obediencia. Y les pusieron vino a los hijos de Recab dentro del templo. David comió pan de lo prohibido, porque de ese pan que comió David y sus hombres era para el culto a Dios y era para los hijos de los sacerdotes. Pero comió dentro del templo. Para hacerlo dentro del templo no era pecado. Y lo mismo, el vino se lo ofrecieron a los hijos de Recab. Y cuando los hijos de Recab estaban frente al vino, dijeron, nosotros
recibimos un mandamiento de nuestro Padre, que nunca jamás beberíamos vino. ¿Ok? No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de legalismo, solo estoy hablando de la obediencia. Y cuando ellos se negaron a tomar, dijo Jeremías, ya ven, dijo, ya ven, este hombre le prohibió a sus hijos y todo el clan, toda la tribu, todo el pueblo, todos los hombres y mujeres de la familia de Recab no toman vino. ¿Por qué ellos le obedecieron a su papá y todo el pueblo a quien yo le hablo en nombre de Jehová no me obedecen? ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, hermano, conocer los preceptos. ¿Ok? Tú puedes establecer un precepto de obediencia a la palabra del Señor. ¿Tú quieres que Dios bendiga a tu familia? Pues enséñales un precepto. Va, por ejemplo, enséñale el precepto de dando es como recibimos. Bendiciendo te bendeciré. El que siembra escasamente, escasamente recibe o cosecha. El que siembra ampliamente, abundantemente, pues abundantemente cosechará. ¿Por qué no enseñamos eso en obediencia si antes se usó? Nosotros queremos, hermano, hay gente gentil, hay personas gentiles que se han hecho al judaísmo. ¿Por qué se quieren hacer al judaísmo? Si saben positivamente que ellos no han aceptado a Jesús, pero quieren hacerse al judaísmo porque es la nación más rica del mundo. Por eso, ok, nosotros queremos la riqueza de Israel, pero no sabemos, no empleamos los principios. ¿Por qué esa nación es demasiado rica, demasiado inteligente? Claro, rechazan a Jesús, yo eso no lo ignoro, pero son bendecidos económicamente. Yo no creo que usted no quiera que sus hijos sean benditos, sean bendecidos. Yo creo que todo padre de familia quiere que a sus hijos les vaya bien. Pues enseñémosle las acciones de gracias. Las acciones de gracias no tienen que ser en el primer mes del año, ni en el segundo mes del año. Cada vez que Dios permita una bendición, nosotros podemos desglosar de ahí para bendecir la casa de Dios, para bendecir el ministerio. ¿Acaso no hemos leído nosotros el Antiguo Testamento que habían hasta ofrendas votativas, pues? ¿Qué dijo Jacob cuando estuvo en Betel? Mire, solo lo que dijo es, si me ayudas y si me das pan, vestido, calzado, seguridad, si yo regreso vivo a la casa de mi padre, el diezmo apartaré y entonces serás mi Dios. No, Jehová no era Dios de Jacob y Jacob hizo un voto, una promesa. Y Dios no se enojó que hiciera ese voto. Los hombres que echaron al mar a Jonás también hicieron un sacrificio de gratitud por la vida y luego dice, hicieron votos. Esos votos que hicieron en el barco, ¿dónde los pagaron? ¿Lo hicieron por ley? Ellos no eran judíos, ellos eran politeístas, pero seguramente si pudieron hacer el sacrificio en el barco, ¿cómo no iban a estar agradecidos toda la vida de mirar ese diluvio, de mirar esa catástrofe, ese fenómeno del aire embravecido, del mar embravecido, que se levantó porque Jonás iba ahí?
Ellos pudieron perecer, pero de gratitud hicieron el sacrificio. Dios se los pidió, no se los pidió. Es que no necesariamente te tiene que pedir algo el Señor para poder ser bendecido. El Señor espera que seas de corazón generoso para poderte dar lo que no pensabas tener. Ya cuánto hemos hablado de la mujer de Sunem, una mujer importante, y pasaba por allí Eliseo y dijo, me parece que este es profeta, hagamos un aposento, pongamos ahí cama, mesa, silla, lámpara. ¿Y cuál fue la recompensa de esa mujer? Ella era estéril o no sé si ella o el marido, la Biblia no lo dice, pero apareció siendo mamá, ya con su hijo, con su marido anciano. Entonces Dios no se queda con nada. Lo que pasa es que hay gente, hermano, que piensa que nosotros obligamos a la gente. Claro, hay sus raras excepciones, ¿verdad? Sí, porque hay gente también que obliga. Pero yo le digo una cosa, esto comienza por la cabeza. Si tú quieres una congregación de corazón generoso, sé tú primero el ser de corazón generoso. ¿Bien? Que no cuestiones lo que sirve de bendición. Que no mires con veneno los versos de la Biblia que de los que se va a valer el Señor para bendecirte a ti en el ministerio y a toda tu familia. También tenemos el otro precepto, hermano, es que nosotros podemos ser bendecidos. Tenemos que hablar con el Señor. Nosotros ya hemos leído lo de Jabes, no el pueblo de Jabes, sino Jabes, el personaje, el judío, no Jabes de Galaad, ese era el pueblo, pero Jabes, el descendiente de Judá, no el de Benjamín, no tierra de Benjamín, sino el descendiente de Judá. Dice que su madre lo tuvo con dolor y por eso le puso Jabes. Jabes quiere decir dolor, porque lo tuve con mucho dolor, dijo la madre. Y dice que fue el más ilustre de todos sus hijos, el más ilustre de todos los hermanos. Pero no, como le dijera, él sentía que Dios quería darle algo más. Él se sentía muy estrecho, muy reducido. Y entonces clamó a Dios y le dijo al Señor, esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Dice que clamó al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Y le dijo, mire, pues esto es tremendo. Si me dieras bendición, ¿ok? Y los judíos tenían conocimiento de cómo se obtiene la bendición de Dios. Obviamente, él tuvo que ponerlas, cumplir las condicionales. Para que Dios te bendiga, no solamente le tienes que pedir bendición, tienes que hacer algo más, tienes que usar tus manos, tienes que usar tus pies, tienes que usar tu cuerpo para que Dios te bendiga. El Señor no va a bendecir a nadie que está sentado ahí esperando, hermano, el día del juicio en la mera tarde para recibir la bendición. El hombre tiene que salir a sembrar, el hombre tiene que salir a evangelizar. Un pastor que quiere una iglesia grande tiene que salir a evangelizar, tiene que ir a visitar, tiene que desvelarse. El pastor vela sobre el rebaño del pueblo. El pastor tiene que hacer vigilia, él visitando a los enfermos de noche. Nosotros queremos que la iglesia crezca solo orando ahí en las cuatro paredes. No, hermano. Tenemos que salir al evangelismo. Y este hombre dijo, bendíceme, bendíceme. Si me dieras bendición.
y si ensanchares mi territorio, imagínese, si tu mano estuviera conmigo, hermano, la mano del Señor todo el tiempo se mantiene trabajando, todo el tiempo se mantiene dando, cada mañana, cada segundo, el Señor, la mano de Dios se mantiene dando. Y si tu mano estuviera conmigo, ¿mano para qué? La mano de Dios para qué? Entonces es bien importante, hermano, que nosotros miremos esto. Y dice, y me librarás del mal, le dijo los descendientes de Jabes. Esto es bien, bien bonito, hermano, para que no me dañe nada, para que no haya daño sobre mis finanzas, para que no haya daño sobre mi salud, para que no haya daño sobre mi familia, para que no haya daño en mi congregación, para que no haya... Hermano, mire, yo le voy a decir algo bien importante. En este tiempo, los hermanos aquí en Estados Unidos, esto que está permitiendo el Señor de inmigración, hermano, esto es para que el pueblo de Dios clame, porque se acomodó. Nosotros tenemos que mirar que todas las cosas ayudan para bien en aquellos que amamos al Señor. Amén. Y dice, hermano, y Dios le otorgó lo que le pidió. Bueno, esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante que nosotros miremos. Bueno, entonces, ya con eso podemos platicar. ¿Estamos nosotros actuando con ley o estamos practicando la gracia del Señor con nuestro corazón generoso? Amén. Abro el telón, abro el momento para que usted opine, no para que debatamos, sino para que opinemos y hagamos más rico el tema. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué beneficio le dejamos de esta plática a nuestros oyentes? En pacto eterno vivimos la gracia del Señor. Amén. Y ponemos por obra sus preceptos, sus mandamientos. Amén. No sé si hay algo, Oscarito Hernández, no interrumpas. Dios le bendiga, pastor. Sí. Pues la verdad que gracias al Señor, ¿verdad? Por las palabras o lo que estamos escuchando en estos tiempos, ¿verdad? Y pues más que todo, ¿verdad? Si nos apegamos a lo que es la letra en cuanto lo vamos viviendo, ¿verdad? Pues es de esa manera como uno va viendo la gracia de Dios en la vida. Y pues el Señor siempre es fiel, ¿verdad? Su fidelidad está alrededor de Él, ¿verdad? Es de nosotros que eh, también por su misericordia que podemos estar, ¿verdad? En esa fidelidad del Señor. Y pues los preceptos, más que todo, son, como hemos estado escuchando, ¿verdad? Ahora sí que son promesas alcanzables, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros, como usted está diciendo, trabajar, usar las manos y más que todo tener esa disposición porque es lo importante. Un precepto se ocupa de una disposición para alcanzarlo, ¿verdad? Es lo que yo estoy captando a través de sus enseñanzas. Gracias, eso es ¿verdad? Lo Amén. que yo creo. Bendiciones. Sí, hermano, yo creo que, gracias, hermano Oscarito, yo creo que se ha manejado mal y nos han visto mal los que no lo quieren hacer o los que piensan que no es tiempo que ya pasó el tiempo, que ya no hay que hacerlo. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento sí habla mucho de las acciones de gracias. Amén.
Nosotros no estamos quedándonos en silencio, sino correspondiendo, así como Dios nos ha bendecido. Nosotros, el punto es este, no damos para que nos dé, No. damos porque ya nos dio. ¿Mm? Somos agradecidos. Ahí ellos, si no agradecen, ¿verdad? Pero sí sería muy malo de nuestra parte que el Señor, que el Señor te dé 1000 ovejas. Ujú. Amén. Sí. Y que tú solamente le des una. Eso sí sería malo de nuestra parte, ¿verdad? No compensa. El Señor pone todo en la balanza. Amén. Y no compensa. Sí. No, tú no le aceptarías a tu hijo. No le aceptarías a tu hijo. Bueno, aquí en Estados Unidos casi no, porque los muchachos salen antes de los 18 años de casa, pero en los países conservadores de familia, como por ejemplo en mi pueblo, el papá envejece, pero les enseñó a trabajar a los hijos, ¿ok? Y unos llegan a ser ingenieros para que aparezcan con 5 quetzalitos en la quincena o en el mes. No se lo aceptarías tú siendo viejito tú. No compensa. No compensa. ¿Ok? No que le estés cobrando a tu hijo, pero no es justo. ¿Ok? Que tu hijo con un gran salario, ¿ok? Todavía en la casa le lleve 5 quetzalitos a tu mujer y que diga el muchacho, aquí pago mi renta, mi alquiler, aquí pago mi comida, aquí pago la cocina, aquí pago lo de la lavandera o mi ropa para lavar, en la planchada aquí están mis 5 quetzalitos. Y si fuera hijo de mi papá, un leñazo le daría. Amén. No compensa. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser de corazón generoso. Si ellos no lo quieren hacer, amén, no los critico. Amén. Pero nosotros no estamos celebrando primicias. Nosotros celebramos acciones de gracias y no cada primer mes del año, sino cada vez que nos bendice. Y como nos bendice y nos da mucho más abundantemente de lo que necesitamos y le pedimos, lo podemos hacer cada semana, lo podemos hacer cada día, lo podemos hacer cada mes. No hay fecha, mis amados pastores, mis amados hermanos, no hay fecha para hacerlo. Amén. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Bueno, entonces démosle gracias al Señor, oremos por los hermanos, amigos, si hay alguna necesidad en sus vidas, algún enfermo. Dice que el Señor está sanando también, está fortaleciendo a los hermanos, amigos que nos visitan por YouTube. Dios los está bendiciendo de gran manera. Y como ya hay gente que el Señor está sanando, que el Señor está bendiciendo a través del YouTube en esta transmisión, voy a orar. Si hay alguna persona necesitada, enferma, escasa, oremos en esta hora, mis amados pastores. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de exaltar, de bendecir tu nombre. En esta hora, Señor, si hay alguno necesitado ahí en esta transmisión, Señor, pon tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor, que tu sangre corra por todo ese cuerpo, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada por ese cuerpo, por esa mente, por ese corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Si hubieran problemas familiares, matrimoniales, problemas con la ley,
yo te pido que tú actúes en favor y a favor de este hermano, de esta madre, de este padre, de este joven, de esta señorita, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.